En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, es un privilegio para mí hablarles de la palabra de Dios en este programa viva y eficaz. Porque ciertamente la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es una palabra poderosa y eficaz que penetra hasta lo más íntimo y profundo de la vida del creyente y discierne las intenciones del corazón humano. Estamos pues entonces desarrollando este tema de cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe y perfeccionarla. Y hemos tomado como un ejemplo de la fe a Abraham, que es llamado en la Escritura el padre de la fe de los cristianos, donde la Escritura nos enseña que Abraham fue el primer hombre que fue justificado porque creyó en Dios. Porque la justificación que nosotros recibimos de parte de Dios en la persona de Cristo es por medio de la fe. Y recibimos esto de gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy pues vamos a ver una prueba de fe que Dios le puso a Abraham. Y esta fe de la prueba de Abraham, de su fe, está en el capítulo 22 del libro de Génesis. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una prueba muy fuerte, pero es necesario que Dios pruebe la fe de sus siervos. Si usted lee con cuidado las Sagradas Escrituras, encontrará que no ha habido un tan solo creyente en Dios que no haya sido probado. Y usted encontrará la explicación que Dios nos da respecto a las pruebas de la vida cristiana. Él dice que las pruebas son para fortalecer y perfeccionar la fe de nosotros, y que las pruebas nos enseñan a depender cada día más y más del Señor. Y en medio de esa debilidad, Dios nos da la fortaleza. Por eso la Biblia declara que las pruebas sirven para fortalecer nuestra fe, para hacer crecer nuestra fe. Y Abraham, que es llamado el padre de la fe y que es puesto como ejemplo para todos los creyentes, él también fue probado. Fue una prueba muy difícil. Un día Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, y a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ahí sacrifícalo. Dios sabía que Abraham amaba profundamente a su hijo, a Isaac, y que no tenía otro hijo, era el único hijo. Y también lo amaba profundamente.
Así que la prueba de fe de Abraham era una prueba muy difícil, muy profunda. Y pide que Abraham sacrifique a su hijo. Ya sabemos nosotros que en el tiempo antiguo los patriarcas levantaban altares y para acercarse a Dios y glorificar a Dios tomaban animales, en especial corderos, machos cabríos, y los sacrificaban en la presencia del Señor para que sus pecados fueran perdonados. Y era una manera de adorar al Señor y de recibir su gracia de perdón. Pero Dios le había dicho a Abraham que de su hijo único, a quien él amaba, le sería llamada descendencia. Es decir, que Abraham iba a ver que su hijo Isaac se casaba. Y que Abraham iba a ver la descendencia de Isaac. Esa era la promesa. Pues le había dicho que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y la fe de Abraham estaba basada en la veracidad de las promesas y de las palabras de Dios. Pero aquí, en este día que Dios le habla a Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo, que lo ponga en un altar, que degüelle a su hijo y que le prenda fuego. Ese día que Dios le habló a Abraham, yo me imagino que Abraham tuvo gran conflicto de fe, quizás una crisis de fe. Para él era doloroso obedecer a Dios en el mandato de sacrificar a su hijo y de sacrificarlo a Dios. Pero él, como basaba su promesa en el poder de Dios y en la veracidad de sus promesas, él meditó. Yo me imagino que la meditación de Abraham fue más o menos así. Dios me pide que sacrifique a mi hijo Isaac. Pero ¿cómo es esto? Si antes, años antes, Dios me habló y me dijo que yo iba a tener un hijo y que de ese hijo yo iba a tener una descendencia y se iba a formar un pueblo muy numeroso como las estrellas y las arenas del mar. Pero ahora este Dios que me prometió esto, me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo. Si yo sacrifico a mi hijo y le pongo fuego, ¿cómo entonces Dios va a cumplir su promesa de que de Isaac me sería llamada descendencia para tener un pueblo numeroso? Y este era el pensamiento y el conflicto de Abraham. Esta era la lucha. Pero como ya dijimos en la vida de perfección de la fe de Abraham, que Abraham no permitía que las cosas naturales y las evidencias físicas debilitaran su fe. Después de meditar mucho, quizás toda la noche, yo pienso que desde que Abraham recibió las palabras de Dios y el mandato de sacrificar a Isaac, él no durmió. Él pasó meditando, pensando, teniendo un conflicto de fe interno.
Abraham se había caracterizado en la obediencia porque la obediencia de Abraham era la evidencia más grande de que él tenía fe en Dios. Como también nosotros obedecemos a Dios porque creemos en sus promesas. Y llegó a esta conclusión Abraham: bueno, Dios me pide que sacrifique a mi hijo. Voy a obedecer, lo voy a hacer. Yo sé que después de que lo sacrifique y prenda fuego a su cuerpo ya muerto, para que Dios cumpla la promesa que previamente, años antes, me ha hecho, entonces Dios va a resucitar a Isaac. Lo va a levantar de entre las cenizas y me lo va a devolver, porque esa es la única manera en que Dios pueda cumplir su promesa que me ha dado, que yo voy a tener descendencia y un pueblo numeroso a través de Isaac, mi hijo único, a quien yo amo. A esa conclusión llegó. Entonces, por la mañana, él se preparó. Y en la mañana Abraham se levantó, enarboló su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día de camino, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no solamente creía en Dios, sino que también su manera de hablar manifestaba su fe. Él dijo: vamos a ir a adorar a Dios en ese monte. Ustedes esperen, les dijo a los siervos. Y vamos a volver. Los dos vamos a volver después de que adoremos. Estaba plenamente convencido que Dios es veraz y que la única manera que Dios tenía para cumplir su promesa de un pueblo que iba a salir de sus lomos era resucitar a Isaac. Entonces fue, y ya ustedes conocen toda la historia. Juntamente con su hijo levantó el altar de piedra y puso la leña que había llevado. Recuerde que en el camino Isaac le había dicho a su padre: Padre, y Abraham dijo: heme aquí, hijo, he aquí la leña, he aquí el fuego, que eran pedernales. ¿Y dónde está el sacrificio? Entonces Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Así que continuaron su camino, llegaron al lugar, construyeron el altar y puso la leña. Y luego Abraham amarró a su hijo y lo puso sobre el altar. Para que esto llegase a ser posible, era indudable que Isaac era un hombre muy obediente y sumiso a su padre. No se resistió. Y Abraham puso a su hijo sobre el altar, sobre la leña, tomó su puñal, levantó su mano para darle un golpe mortal a su hijo. Quiero decirles que la fe de Abraham no era una fe supersticiosa, como la fe de los paganos que sacrificaban a sus hijos delante de los ídolos que ellos adoraban.
En las culturas antiguas, algunas culturas sacrificaban a sus hijos a sus dioses para así ganar el favor de esos dioses. A Abraham no se le puede de ninguna manera acusar que tenía una fe supersticiosa, ignorante y cruel. Él está obedeciendo a Dios en base a la previa promesa que Dios le había hecho respecto a Isaac. Abraham conocía a Dios, sabía del infinito poder de Dios y que para Dios no hay nada imposible. Abraham sabía de que Dios resucita de entre los muertos. Abraham había tenido ya la experiencia de ese poder de Dios porque había hecho de que él tuviera un hijo en su vejez, siendo ya un ancianito, y también siendo su esposa una anciana y estéril. Entonces Abraham había visto que Dios era fiel a sus promesas y le dio ese hijo. Y vio el gran poder de Dios, porque dice que Sara recibió fuerzas por medio de la fe para dar a luz a su hijo Isaac. Así que la fe obediente de Abraham no se basó a una fe supersticiosa, pagana y cruel. Nadie puede acusar a Abraham de eso, porque él basaba su promesa, su fe en la promesa de que Isaac se casaría, tenía hijos, y los descendientes de Isaac se multiplicarían y se formaría un pueblo numeroso como las estrellas y las arenas del mar. Entonces, cuando él levantó el puñal para degollar a su hijo, Dios intervino y le dijo: Isaac, no le hagas nada al muchacho, que yo ya sé que me temes o me conoces. Cuando Dios dice, yo sé que me conoces, Dios está señalando precisamente al fundamento de la fe de Abraham, que se basaba en el conocimiento de quién es Dios. Dios es todopoderoso. Dios levanta a los muertos, como en efecto así sucedió en el ministerio de Jesús. Y como también Jesús mismo fue levantado por el poder de Dios, resucitando al tercer día, después de que había expiado nuestros pecados en la cruz. Así pues, que Dios le dice, yo sé que me conoces. Cuando dice, yo sé que me conoces, entonces Dios está confirmando, afirmando, de que Abraham lo conocía a él, que conocía su fidelidad, que sabía de que él iba a cumplir la promesa respecto a Isaac, y que Dios era todopoderoso, que aunque le prendiera fuego al cuerpo de su hijo y ese cuerpo se convirtiera en ceniza, Dios lo iba a levantar. Este es el comentario que se hace en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos da una explicación exacta en qué se basó la promesa, en qué se basó la fe en la promesa de Dios. La fe de Abraham, plenamente convencido de que Dios iba a levantar a su hijo de entre los muertos y se lo iba a devolver, para que en Isaac se cumpliese la promesa que años antes Dios le había dado a Abraham. Yo ya sé que me conoces. Eso es importante. ¿En qué se basa la fe suya y mía? ¿En qué se debe de basar la fe de todo cristiano?
tenemos que conocer quién es Dios. Primero, Dios es el creador, el Dios todopoderoso. Y Dios nos ha dicho en varias ocasiones que para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo. Entonces debemos de conocer que Dios es todopoderoso. También debemos de conocer que Dios no miente, Él es veraz y que toda promesa hecha a nosotros, Él la va a cumplir. Esos dos fundamentos, esos dos atributos divinos que conocía muy bien Abraham, le hicieron obedecer. Y entonces Abraham, cuando fue impedido por Dios para que sacrificara a su hijo, y Dios declara: Abraham, yo sé que me conoces. Él volvió y vio un carnero que estaba trabado entre unas ramas. Entonces quitó a Isaac, su hijo, de su altar, y en lugar de eso puso el carnero. Y así Abraham e Isaac pudieron adorar a Dios. Y regresaron como Abraham le había dicho a los siervos: volveremos. Así que usted ve cuán grande fue la fe de Abraham, cómo esa fe fue probada y cómo la fue fortalecida y perfeccionada. Debemos de entender que Dios prueba la fe de todos nosotros y que debemos de conocer que Dios es todopoderoso y que Dios cumple. Nunca debemos de dudar de Dios ni de su palabra, y la forma en que nosotros podemos tener una fe fuerte y perfecta es leyendo, estudiando, meditando y conociendo a Dios a través de su palabra. Porque la fe viene por oír, o por leer, o por estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña los atributos divinos, quién es Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en todas sus promesas que Él dio a sus siervos y a sus siervas, Él nunca mintió, Él siempre cumplió. Tengamos esa fe, confiemos en el poder, en la fidelidad de Dios, porque Él no miente. Él es la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo predico la verdad, santifícalos en la verdad. Dios le bendiga y Dios le guarde a usted y que su fe crezca y se perfeccione. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.